Hoy, en Recetamix Channel, hablaremos de una de las técnicas gastronómicas de moda, la cocina a baja temperatura. Conoceremos qué es el slow cook y el sous vide, sus dos técnicas principales. Y en un próximo vídeo os hablaré de cómo cocinar a baja temperatura en Thermomix. Si no te lo quieres perder, suscríbete a mi canal y acepta las notificaciones para avisarte cuando esté disponible. Hace ya unos años que en los grandes restaurantes se pusieron de moda una serie de técnicas culinarias modernas que en realidad tratan de rescatar o emular aquellas de nuestras abuelas. Conceptos como slow cook o cocción lenta, sous vide o al vacío y baja temperatura se confunden a veces y nos llevan a la idea de complicadas técnicas gastronómicas. Sin embargo, gracias a la proliferación en los últimos años de ollas de cocción lenta, robots y otros utensilios, se han popularizado y han pasado a estar al alcance de cualquiera con un mínimo de interés por la cocina. Aclaremos ahora los conceptos de los que hablamos. La cocina a baja temperatura consiste en cocinar los alimentos por debajo de los 100 grados y en líneas generales durante largos periodos de tiempo, aunque ya veremos que en el caso de algunos alimentos puede haber excepciones. Con ello, conseguimos carnes y pescados con texturas imposibles de conseguir de otra manera, así como la conservación de los nutrientes de los alimentos y la potenciación de sus sabores. Podemos cocinar a baja temperatura además de carnes y pescados, legumbres, verduras e incluso huevos o fruta. Las dos técnicas principales de la cocina a baja temperatura son la cocción lenta y la cocción al vacío. La cocción lenta, también conocida por su término en inglés como slow cook, consiste en cocinar los alimentos a baja temperatura usando tiempos largos. Es especialmente utilizada para guisos de carne o legumbres. Se trata de un tipo de cocina tradicional con la que se conseguían texturas y sabores espectaculares, pero que por requerir de especial dedicación y tiempo habíamos perdido en las últimas generaciones. Todos tenemos en mente a la abuela que ponía al fuego el puchero durante horas y vigilaba con sumo cuidado para dar vueltas con el cucharón de cuando en cuando. Sin embargo, este tipo de cocina se ha vuelto a poner de moda no solo en los grandes restaurantes, sino también en nuestras propias casas, gracias a nuevos electrodomésticos y aparatos de cocina que han solventado el problema de la dedicación al guiso por nuestra parte. Para cocinar en cocción lenta podríamos hacerlo en una olla normal, un horno o incluso en una barbacoa. Pero si queremos hacerlo correctamente y de manera controlada, el electrodoméstico más popular hoy en día son las ollas de cocción lenta. Aunque de ellas hay que decir que no suelen conservar una temperatura totalmente constante. Entre ellas, las más populares son las crock-pot. La cocina al vacío, conocida también por su término en francés como sous vide, es una técnica moderna consistente en cocinar los alimentos envasados al vacío en bolsas de plástico, sumergidas en agua y a una temperatura baja y constante. Los alimentos pueden marinarse antes de ser envasados. La principal ventaja, además de quedar más tiernos y con mejores texturas, es que el alimento no pierde sus jugos ni nutrientes y queda en su punto exacto. Se pueden cocinar al vacío tanto carnes como pescados, verduras, frutas o huevos, y dependiendo del alimento pueden o requerir de tiempos largos, tal es el caso de algunos pescados como el bacalao. Para envasar al vacío, aunque existen alternativas a ellas, es bastante cómodo y conveniente el uso de envasadoras al vacío. Existen multitud de diferentes precios y calidades en el mercado,
pero lo recomendable es no quedarse excesivamente corto en la inversión y que cuenten con una función para alimentos húmedos. De esta forma evitaremos que pueda entrar líquido y posibles averías. Además de las envasadoras, necesitaremos bolsas especiales para envasar al vacío. Estas deben ser gofradas y libres de BPA. Pero si queremos prescindir de envasadora, podemos hacer el vacío por nuestra cuenta introduciendo los alimentos en bolsas zip aptas para el cocinado y sumergirlas en un recipiente lleno de agua. De esta manera haremos el vacío de manera natural para después cerrarlo herméticamente con el cierre zip. En cuanto al electrodoméstico para la cocción al vacío, existen dos principalmente. Por un lado, encontramos los termocirculadores. Se trata de aparatos que calientan el agua en un recipiente para poder cocinar al vacío controlando la temperatura y el tiempo. Además, están las máquinas sous vide. Se trata de aparatos con cubeta integrada en los que cocinamos al vacío a la temperatura y tiempo que queramos programar. Otra opción para cocinar al vacío sería el Rocook, electrodoméstico que se compone de una placa de inducción con sensor y termómetro integrados sobre la que usaremos una olla para inducción en la que se cocinan los alimentos envasados. Pero si preferimos un solo electrodoméstico multifunción en el que poder cocinar no solo a baja temperatura, el último modelo hasta la fecha de Thermomix, la TM6, incluye entre sus múltiples funciones la cocción lenta y la cocción al vacío. Su precio puede parecernos en principio algo elevado, aunque si tenemos en cuenta la multitud de cosas que se pueden hacer en ella y el bajo gasto energético del aparato, nos daremos cuenta del ahorro que realmente supone, tanto en dinero como en espacio. En un próximo vídeo os hablaré con más detalle de estas dos funciones que integra la TM6. Ahora tú eliges con qué cocinar a baja temperatura y la receta que más te guste. Y si te decantas por la TM6 o tienes cualquier otro modelo de Thermomix, te recomiendo suscribirte a mi canal y pulsar la campanita de notificaciones para estar al día de todas mis videorecetas.